revolucionarios, sino que también para luego poder conversar con ustedes una tradición política, ¿cierto? Un programa y por supuesto también una perspectiva que debe ser, ¿cierto?, revolucionaria y que podamos discutirla. Así es que luego que puedan escuchar a nuestros compañeros que van a exponer, ojalá que podamos discutir, que puedan guardar sus preguntas, etcétera, para que conversemos. Lo primero, tengo por aquí un homenaje, ¿cierto?, que tengo que leer, obviamente, porque es bastante, pero bueno, es cortito, pero igual no me lo sé de memoria, obviamente. ¿Ya? Dice, a 86 años del asesinato de Trotsky, el 20 de agosto de 1940, por Ramón Mercader, el asesino enviado por Stalin, asestó el terrible golpe que provocó al día siguiente la muerte de León Trotsky. La orden de su muerte no se debió solamente a motivos de venganza. La obsesión de Stalin de acabar con la vida de quien fuera el presidente del Soviet de Petrogrado en la Revolución de 1905 y en la de 1907, compañero de Lenin en la conducción del partido bolchevique que llevó a la clase obrera rusa al poder, el creador y dirigente del Ejército Rojo que posibilitó el triunfo en la guerra civil, tenía que ver con una proyección de futuro. Mientras viviera Trotsky, el partido bolchevique, el partido de Lenin, seguiría vivo. Y eso significaba un gran peligro para la existencia de la conducción burocrática contrarrevolucionaria de Stalin. El asesinato de Trotsky fue un terrible golpe para la Cuarta Internacional que vivimos, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Pero Trotsky no vivió en vano y sus enseñanzas siguen siendo un arma fundamental para los revolucionarios. Después de la gran derrota de la degeneración burocrática del partido, el Estado soviético y la Internacional comunista, en un llamado por la Cuarta Internacional, escribió lo siguiente: la clase obrera asciende taladrando por sí misma una roca de granito. A veces se resbala unos cuantos pasos, a veces el enemigo dinamita los escalones que han sido cortados, a veces se entierran porque han sido hechos con un material pobre. Después de cada caída debemos levantarnos, después de cada resbalón debemos ascender de nuevo. Cada paso destruido debe ser reemplazado por dos nuevos. Desde el CIR coincidimos totalmente con ese planteo de Trotsky. Por eso, después de la degeneración burocrática de la dirección de la élite, que concluyó con la expulsión de los críticos provocando un proceso de estallido y dispersión, estamos abocados a la reconstrucción y construcción de la Internacional a partir de las bases fundacionales. Como primer paso en ese camino, convocamos a la Conferencia Internacional del 23 y 24 de noviembre para fundar una nueva corriente internacional democráticamente centralizada. ¿Ya? Dicho esto, vamos a escuchar a los compañeros que van a exponer justamente sobre la teoría de la revolución permanente elaborada por León Trotsky y que tiene completa vigencia en estos momentos, ¿cierto?, hoy en día. Así es que los dejo con Fabián y con Camila para que los podamos escuchar. Una vez que ellos terminen, entonces se van a abrir las palabras, por eso les decía que ojalá puedan ir anotando ahí sus preguntas, sus planteamientos, etcétera. Así es que eso, los dejo y le hago entrega del micro. Ya, compa, yo me voy a parar porque me siento más cómoda así. Primero que todo, esto más que como una exposición de gente que expone y gente que escucha, yo invito a que esta instancia sea una conversación y que acá todos tratemos de pensar. Es una invitación a que pensemos y con un criterio científico. Ese fue como siempre el objetivo de Lenin, de Trotsky, incluso de Marx. En ese sentido, nosotros sabemos que hay múltiples teorías que a partir de observaciones de hecho tratan de dar una explicación general. Existe, por ejemplo, la teoría de la cuerda, que a nivel científico, la teoría de la relatividad de Einstein, hay muchas teorías. Para entender las revoluciones, Trotsky, después de estudiarla, levantó esta teoría que se llama la teoría de la revolución permanente. Pero antes de partir,
me gustaría que alguien me dé una idea de qué se le ocurre que puede ser la teoría de la revolución permanente. ¿A qué se refiere? Con las palabras que están ahí. ¿Quién se anima? Aquí nadie se equivoca, aquí todos aprendemos, así que láncense nomás. Es un proceso continuo que independientemente del desarrollo de los países, hay una lucha de clases que pervive de forma universal, que tiene diferentes escenarios de acuerdo al desarrollo de cada país, y que básicamente es internacionalista, es otra característica. Eso diría yo. ¿Alguien más? Clase, entre medio, digamos. Perfecto. ¿Alguien más se anima? ¿O partimos con esa? La revolución es un proceso permanente. Ya, como lo dice la teoría, un proceso continuo, como decía el J, permanente y que también tiene que ver con las particularidades de los países. Miren, primero que todo, esto no viene como de una cabeza abstracta que no ha vivido procesos revolucionarios, sino del estudio de los procesos de lucha ahí en carne viva. Entonces, para que vean que aquí no se trata solamente de salir a la marcha porque queremos cambiar la vida, sino de estudiar en profundidad el carácter de la revolución, y así lo hicieron los rusos. Hola. Después de la revolución de 1905 en Rusia, que fue una revolución democrática, pero que no fue triunfante total. Entonces, para que veamos ahí con asombro cómo ellos estudiaban la revolución. Y a partir de estas interpretaciones, después vamos a ir a lo que es la teoría de la revolución permanente. Entonces, habían tres alas en Rusia, principalmente, tres ideas. Los mencheviques, que eran como los reformistas, los amarillos, como quizás acá el Frente Amplio, no sé si los conocen un poco. Lenin, que era dirigente del partido bolchevique, y Trotsky, que en ese momento todavía no entraba a militar con los bolcheviques, estaba ahí centreando, pero que también después en la revolución de 1917 hizo un equipo con Lenin y dirigieron esa revolución. Entonces ellos estudiaban la revolución de 1905 y el carácter de Rusia. Sí, decían, ya, ¿cómo va a ser esta revolución? Si se dan cuenta, los mencheviques, vamos a hablar primero de los mencheviques. A ver, el carácter social de la revolución, es decir, ¿a qué se refiere con carácter social? ¿Cuál es el problema de fondo que hay que cambiar para solucionar los problemas? Ellos decían que es democrático-burguesa. Allá, en lo que había en Rusia en 1905, había un campesinado muy amplio, y ahí el tema de la reforma agraria, la propiedad agraria, era clave. Entonces, a partir del tema agrario, del problema agrario, ellos decían que aquí había que hacer una revolución democrático-burguesa y seguir como desarrollando las instituciones, pero bajo el dominio de la burguesía. Entonces, su objetivo era una república democrático-burguesa, es decir, que siguiera gobernando la burguesía, los empresarios, no los trabajadores, ¿ya? El sujeto social para ellos era la burguesía liberal, y el sujeto político, es decir, quién dirige organizadamente, qué organización dirige la revolución, partidos de la burguesía. Esos eran los mencheviques. Ahora quiero que alguien me ayude con Lenin, porque aquí no voy a leer sola. ¿Quién quiere leer lo que pensaba Lenin sobre el carácter social de la revolución? No se amontonen. Por favor, quiero más ánimo, pues compañeros. Aquí habemos posibles luchadores revolucionarios. ¿Quién quiere ahí leer el carácter social de la revolución? Democrático-burguesa, está el problema agrario. Ya, o sea, Lenin también decía que los problemas profundos de Rusia eran de carácter democrático-burgués y que tenía que ver con el problema agrario. Hasta ahí no se diferencia de los bolcheviques, hasta ahí. De los mencheviques. De los mencheviques, perdón. El objetivo, ¿quién lo quiere leer? El objetivo que veía Lenin de esta nueva revolución. A otra. Otro. Ya, Emilio, dale. Dictadura democrática, proletariado y campesino. Ya, el proletariado son los trabajadores. Hay diferencia, los trabajadores no tenían nada más que su fuerza de trabajo. Ellos dependían de su trabajo y de su sueldo. Los campesinos podían ser pobres o ricos, pero tenían tierras, tenían propiedad. Entonces Lenin le ponía un signo igual ahí, que sea una dictadura democrática, pero con el proletariado y los campesinos al mismo nivel. ¿Quién era el sujeto social que iba a hacer estos cambios, decía Lenin? ¿Quién quiere ayudar a leer? Alianza de obreros y campesinos. Ya, ¿ven? Con lo mismo en sentido de antes. Pero el sujeto político, Lenin decía, va a ser el partido bolchevique. Aquí, los partidos de la burguesía, los empresariados, no son capaces de llevar a fondo la lucha por la reforma agraria y por estas tareas democráticas. Esto fue después de 1905,
Trotsky. ¿Quién quiere partir leyendo a quien estamos conmemorando hoy día? El carácter social de la revolución. ¿Qué decía este caballero? ¿Qué decía el caballero Trotsky? Decía que el carácter social de la revolución era democrático, burguesa, asocialista. Ya. Y después decía que el objetivo, por lo tanto, era la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Aquí hay una diferencia con Trotsky y Lenin. Ustedes pueden decir, la primera pelea entre Trotsky y Lenin. Porque Trotsky decía, el campesinado, al ser, aunque sea campesinado pobre o sea campesinado con hartas tierras rico, no puede tener una posición independiente. Y ha pasado, después se dieron cuenta estudiando revoluciones anteriores, que lo que ocurre es que el campesinado o sigue a la burguesía o sigue a la clase obrera, es decir, al proletariado. Entonces Trotsky decía, mira, aquí para garantizar las tareas democráticas, porque él dice en Rusia sí hay un problema democrático, el problema agrario, pero incluso para garantizar esas tareas, quien tiene que dirigir la revolución y quien tiene que estar a la cabeza es la clase obrera, el proletariado. Por eso dictadura del proletariado. Y dice, por lo tanto, que el sujeto social es la alianza de obreros y campesinos, pero dirigidos por la clase obrera. ¿Cuál es la debilidad de Trotsky en ese momento, antes de 1917? ¿Quién quiere leer? No le da importancia. Ahí decía, cualquier partido, de hecho, él trataba de unificar a los mencheviques con los bolcheviques, con el grupo de Lenin. Y esa era la principal pelea que tenían ahí con Lenin, ¿ya? Eso fue después de 1905. Pasaron muchas cosas y después estalló una nueva revolución en Rusia en 1917, ¿ya? Y esta situación generó que, por ejemplo, existiera un gobierno previsional, cayó el zar, la monarquía, todo, y hubo un gobierno provisional, perdón, adelante, señorita, todos se dieron vuelta, que era Kerensky, y los mencheviques estaban de lleno en ese gobierno, el ala amarilla que vimos antes. Pero no solo los mencheviques, los bolcheviques, dirigidos por otro sector del Comité Central, también estaban participando de ese gobierno. Pero Lenin, desde afuera, empieza a reaccionar y están lo que son primero las cartas desde lejos, que él la escribe en marzo, y después las famosas tesis de abril. En las tesis de abril de 1917, Lenin dice, aquí ningún apoyo al gobierno, el partido bolchevique tiene que llamar a que todos los soviets tomen el poder y dejar de apoyar a este gobierno, y explicar pacientemente a las masas y ganar mayoría en los soviets para que los soviets tomen el poder. Entonces, ahí Lenin se acerca a las posiciones de Trotsky, porque dice, aquí no es posible una alianza igual entre campesinado y clase trabajadora o clase obrera, sino que en los soviets directamente, donde tenía mayoría el movimiento obrero, tienen que ser los que tomen el poder. Y a su vez, Trotsky se empieza a acercar a Lenin porque ve que los mencheviques están metidos hasta la médula en el gobierno de Kerensky, apoyando con todo un gobierno traidor. Entonces dice, aquí con los mencheviques no hay nada que hacer. Aquí hay que construir el partido bolchevique. Y ahí se arma el gran equipo, con esas como acuerdos más que emocionales, teóricos, y se arma el gran equipo que dirige la revolución rusa. Amigos, por siempre, pero no por siempre, esto fue en 1917. Convergencia revolucionaria. La convergencia revolucionaria, porque todo es en equipo y ellos hicieron un buen equipo. De hecho, después de que Trotsky entró a militar, esto lo cuento como anécdota, porque todos los que somos trotskistas sabemos que es difícil militar en el trotskismo porque el estalinismo ha inventado tantas calumnias. Ayer, por ejemplo, un dirigente sindical del portuario, de los portuarios, me dijo, iría a tu charla, pero soy bolchevique. Y yo le dije, ¿pero cómo? Si cuando Trotsky entró a militar en el partido bolchevique, Lenin dijo que era el mejor bolchevique. Y eso es porque después van a ver que hay toda una campaña de Stalin para desprestigiar a Trotsky hasta que lo terminó asesinando, como nos dijo la Dani. Entonces, ahí se confluye este equipo que dirige la revolución, pero en 1924 pasa algo triste, U.U, y que facilita que surja el estalinismo también, y que es la muerte de Lenin. ¿Ya? Lenin, después del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, decía que la única forma que esa revolución se mantuviera era si triunfaba la revolución en otros países, en particular la Revolución Alemana, en 1918. De hecho, todos los esfuerzos lo puso Lenin para que triunfara la revolución en Alemania, porque ahí estaba más desarrollada la técnica y el capitalismo, y la Rusia atrasada no podía mantenerse económicamente a sí misma. Necesitaba, como la economía es mundial, necesitaba apoyo de estos países como Alemania. Sin embargo, la revolución alemana, como no había un partido bolchevique dirigente, no triunfó, y de hecho, bueno, terminaron matando a los dirigentes revolucionarios, que era Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Entonces, esa fue como hasta ahora lo que tenemos. 1924, muere Lenin,
En 1924, entre paréntesis, les voy a decir, después lo vamos a ver en una línea, Stalin, que a la muerte de Lenin no triunfa la revolución en Alemania, y además después del comunismo de guerra, porque después de la toma del poder, allá en Rusia los bolcheviques y los trabajadores revolucionarios estaban enfrentándose en una guerra a 14 ejércitos, murieron muchos trabajadores asesinados. Esa situación generó que haya tanta desmoralización que fue más fácil que surgiera el estalinismo con su corriente, que la vamos a analizar. Y en 1924 Stalin empieza a instaurar en su programa, que es la teoría del socialismo en un solo país, que contrapone a la teoría de la revolución permanente, que es lo que vamos a ver. Hasta ahora, después viene, esto estábamos analizando la revolución rusa, pero viene una nueva prueba de la lucha de clases en lo concreto, en lo vivo, que es la revolución china. Y ahí Trotsky, en 1900, aquí a mí me reventó la cabeza, por eso puse ese monito, ¿ya? Porque es brígido lo que pasó aquí. Porque primero Trotsky tenía la concepción de que en China, sí se podían hacer revoluciones primero democráticas y no era necesaria una dictadura del proletariado, sino que podía haber un gobierno obrero y campesino. De hecho, en su primer momento, lo que había hecho la Internacional Comunista en ese momento era decir que el Partido Comunista chino se metiera dentro del partido burgués de los empresarios, liberal, que luchaban por la independencia chino, que era el Kuomintang, ¿ya? Entonces Trotsky decía, está bien que seamos parte del gobierno, está bien que seamos aliados con el Kuomintang, pero no puede ser que el Partido Comunista Chino se disuelva y se supedita al Kuomintang. Entonces, si bien decía, está bien que seamos aliados en el gobierno, al menos ya establecía un límite de independencia, no seamos del mismo partido. Pero aún él creía que había que ser parte de ese gobierno. Entonces, él decía que había una primera etapa, que había que ser parte de ese gobierno, y que era una revolución democrático-burgués nacionalista. Pero eso fue al inicio. Después, ya en septiembre de 1927, se desarrolla una guerra donde el Kuomintang, el mismo partido donde se había metido el Partido Comunista Chino adentro, empieza a masacrar a los miembros del Partido Comunista Chino, ¿ya? Entonces aquí Trotsky dice, ¿sabéis qué? Paremos la cuestión, no hemos equivocado, y aquí hay lo que dice, en unas tesis que se llaman Las nuevas oportunidades para la revolución china, nuevas tareas y nuevos errores, dice, contra el programa de Stalin y Bukharin. Stalin, que era el que defendía el socialismo en un solo país, decía, no, acá en China solamente hay que hacer la revolución democrática y participar en el Kuomintang y estar en el Kuomintang. Trotsky, ¿qué decía frente a eso debatiendo? Puesto que existe un estado de guerra civil entre las tropas revolucionarias y el Kuomintang, el movimiento revolucionario solo puede triunfar bajo la dirección del Partido Comunista Chino y solo bajo la forma soviética de diputados, obreros, soldados y campesinos. Esto exige un programa para el periodo de lucha por el poder, la conquista del poder y la instauración de un nuevo régimen. En otras palabras, de lo que se trata es de la dictadura del proletariado. O sea, el análisis que había hecho antes después de la revolución de 1905, Trotsky dice, esto ya no es solo para Rusia, esto también, la dictadura del proletariado va para China. Entonces ya es una teoría que no es aplicable solo a un país, sino que es una teoría que ya va teniendo un carácter internacional. Aquí, entonces, retomando un poco lo que hemos visto. Ya, en 1917 se da la Revolución Rusa triunfante dirigida por el equipo Lenin y Trotsky. En 1918, el fracaso de la Revolución Alemana, lo cual obviamente golpeó a la Revolución Rusa. Uy, esto se me desconfiguró todo, lo siento, ya. Después, en 1924, muere Lenin, y en 1924 ya Stalin, que ese caballero que está ahí, ya empieza a generar esa teoría del socialismo en un solo país, ¿ya? Que es más que todo para defender su posición dentro de Rusia, porque era una burocracia que se estaba generando y que estaba viviendo a costa de la explotación también de los trabajadores. En 1927, la Revolución China, a partir de eso, de la comprensión de la Revolución China, ya en 1930, Trotsky redacta lo que son las tesis fundamentales de la Revolución Permanente, que ahí vamos a ver cuáles son las tesis fundamentales, los tres aspectos. En 1931, la Revolución Española y los peligros que la amenazan, donde ahí Trotsky hace ese análisis de la Revolución Española del 31 y también llega a la conclusión de que la dictadura del proletariado es la salida y por lo tanto también aplica la teoría de la Revolución Permanente. En 1938 elabora el programa de transición, en donde dice, mira, en general, si los trabajadores toman el poder, es decir, si existe la dictadura del proletariado, se pueden desarrollar las tareas democráticas. Pero pueden haber excepciones, y ahí eso después lo va a complementar mi compañero Fabián, en donde estas direcciones pequeño burguesas o estas direcciones reformistas y con sectores que no sean dirigidos por la clase obrera pueden expropiar a la burguesía.
pueden haber excepciones. Eso lo dijo hasta 1938 en el programa de transición Trotsky y después en 1940 lo asesinan. Bueno, después en 1980 viene la actualización del programa de transición, que eso lo va a hablar más bien mi compañero. Pero antes, bueno, ¿y cuáles son los aspectos centrales de la teoría de la revolución permanente? Aquí quiero que tomen papel y lápiz. Porque hay un primer aspecto, ya, después de estudiar todas estas revoluciones, ¿cómo? El primer aspecto es que las tareas democráticas básicas solo pueden llevarse a fondo si es que la clase obrera toma el poder. Por ejemplo, el problema agrario en Rusia solo se pudo resolver cuando existió la dictadura del proletariado. En China no fue así porque no triunfó la dictadura del proletariado en esa revolución, tampoco fue así en la Revolución Española. Entonces ese es el primer aspecto. Las tareas democráticas, hasta más básicas, así como tarea democrática, no sé, aquí nosotros veamos el tema de las opresiones a las mujeres, el tema de la lucha del pueblo mapuche, tareas democráticas solo se resuelven no por lo que digan los gobiernos del empresariado, sino si es que los trabajadores toman el poder, ¿ya? Y nos referimos a se resuelven totalmente, porque puede que una se resuelva parcialmente, pero se resuelven completamente si los trabajadores toman el poder. Otro ejemplo de tarea democrática. Otro ejemplo de tarea, la Asamblea Constituyente, no sé si alguien quiere dar más. La educación gratuita, salud gratuita. Exacto. Los famosos derechos sociales. La jubilación, una jubilación, ¿no es cierto?, que alcance para vivir, no para morirse. Exacto. Esos son problemas, ¿no es cierto?, democráticos. Derecho a la vivienda. Muy bien ahí, y después vamos a ir, incorporaciones, muy buenas incorporaciones. A ver, entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que después de la toma del poder de los trabajadores, y que esto se experimentó en Rusia, no es algo que estemos hablando en abstracto ni de cosas locas, no es que ahí se acaba, sino que ahí se inicia otro proceso de revolución que tiene que ver con comunismo de guerra, porque ahí directamente los obreros rusos se tuvieron que enfrentar a 14 ejércitos, y además con una transformación cultural después de la toma del poder. Por ejemplo, el mismo tema del combate a las opresiones. No es que si un día los trabajadores se toman el poder, el otro día ya van a dejar de ser machistas, homófobos, etc. Es una educación permanente. Entonces, ese es el segundo aspecto. Después de la toma del poder, sigue. Y el tercer aspecto es el del, como decía el J, el de la revolución internacional, que fue lo que no pasó con el triunfo de Alemania, que tiene que triunfar la revolución a escala internacional para que pueda seguir manteniéndose en un país e incluso seguir avanzando a nivel mundial, que eso es lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Esos son los tres aspectos por si pudieron anotar. Ahora mi compañero... Ya. Bueno, lo que planteaba Trotsky, ¿no es cierto?, en el año 38 sobre el programa de transición, ¿no es cierto?, él, una de las genialidades que tiene este revolucionario, ¿no es cierto?, es que antes de la Segunda Guerra Mundial, él plantea que la revolución, si no era dirigida por la clase obrera, no se iba a llevar a fondo, pero que existían algunas excepciones donde otro grupo o capa social podía dirigir la revolución, ¿no es cierto?, la pequeña burguesía, ¿no es cierto?, y podría llevar al triunfo y a la expropiación de la burguesía. Pero eso era muy poco probable, decía él, y que si se llega a dar, va a ser una excepción. Pero ocurre que la historia nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial sí se dieron varias revoluciones, y revoluciones importantes, ¿no es cierto?, como la China. Lo que estábamos viendo antes, ¿no es cierto?, era el año 27, fue la primera revolución fracasada, ¿no es cierto?, y derrotada en China, pero después en el año 47 triunfa la revolución, ¿no es cierto?, y se expropia la burguesía. Estamos hablando de China, ¿no es cierto?, del país más poblado del mundo, ¿no es cierto?, por lo que significaba cualitativamente la importancia que tenía, ¿no es cierto?, era que había una cantidad de población tan importante, ¿no es cierto?, que después de todas estas revoluciones se hablaba de que 1/3 de la humanidad, ¿no es cierto?, vivía en estados obreros, es decir, estados no capitalistas, 1/3 de la humanidad. Entonces, Nahuel Moreno, ¿no es cierto?, que es el dirigente de la corriente que nosotros militamos, ¿no es cierto?, se planteaba ya en los años 80, ¿no es cierto?, decía, lo que planteó Trotsky, ¿no es cierto?, como una excepción, la verdad que se ha dado de una manera más que una excepción, se ha dado casi en una manera continua en este tercer
cuarto de siglo, ¿no es cierto?, post Segunda Guerra Mundial. Es decir, las revoluciones triunfantes que han expropiado a la burguesía no han sido dirigidas por la clase obrera, sino que han sido dirigidas por la pequeña burguesía en alianza con el campesinado. Entonces, ese problema, ¿no es cierto?, que ustedes dicen, pero ¿por qué es un problema si se toman la revolución? Bueno, el problema es que, ¿no es cierto?, esas revoluciones no llegan a fondo porque son de alguna manera, ¿no es cierto?, vuelven a restaurarse el capitalismo nuevamente porque son dirigidas por organizaciones que no son obreras, pues no son la clase obrera. Y eso, ¿no es cierto?, entra en contradicción, ¿no es cierto?, precisamente lo que estamos tratando de explicar, que es lo que es la teoría de la revolución permanente, ¿no es cierto? Y ahí están los casos, ¿no es cierto?, de Yugoslavia, China, Cuba, ¿no es cierto?, que han sido dirigidas por, ¿no es cierto?, no por clase obrera, sino por grupos pequeños burgueses. Uh-huh. Hay un ejemplo, es que Fidel Castro, que dirigió la revolución cubana, cuando estaba ocurriendo la revolución sandinista en Nicaragua, él dijo, no hagan en Nicaragua lo que hicimos en Cuba, es decir, no tomen el poder. O sea, él ahí tenía esa cuestión de que no es que quisiera desarrollar a fondo una revolución socialista internacional, sino fue empujado por las masas a expropiar el poder. Bueno, otro día podemos hablar más de la revolución cubana. Ya, y ahora quiero que volvamos a esa dinámica de conversar más, y ojalá puedan hablar un poco más ahora, porque vamos a hablar de algo que todos vivimos aquí. Los que más pueden decir que no lo vivieron son los más jóvenes, como el Emilio, no sé cuántos años tenía el 2019, el López, ¿cuántos años tenía? Como 8 años. ¿Cuántos tenía? 11 años, ya, a ellos les perdono, pero al resto, todos vivimos el 2019, ¿ya? Así que aquí se fue la timidez. ¿Ustedes creen que serviría de alguna manera? Yo sé que es complejo, hay muchos conceptos, pero ¿creen que de alguna manera puede servir la teoría de la revolución permanente para entender Chile del 2019? ¿Alguien se quiere lanzar? Sí, dice el Cristóbal. ¿Por qué crees que...? Lánzate. Está rica la sopaipilla. O sea, no, solamente pienso yo que si el problema es un problema de quién dirige la revolución, porque nos lleva a las tareas democráticas hasta el final, como la AFP, la salud, la vivienda, ¿cierto? Aquí nos dimos cuenta que quien condujo la revolución chilena, podríamos decir, fue el Frente Amplio y el PC. Entonces ya al momento de dirigirlo ya tenían un programa, que fue la Convención Constitucional. Y esa Convención Constitucional fue una pactada con el Congreso, en el cual todos estábamos en contra, y dos, respetando la propiedad privada de los grandes empresarios. Entonces ahí, por ejemplo, se nota ese límite que tú dices, creo yo, como que se me hace sentido. El Cristóbal me terminó la charla ya. Ah. No, pero está muy bien. Ya, yo creo que tenemos que hacer el mismo esfuerzo que hicieron los rusos después para estudiar la revolución de 1905, lo tenemos que hacer nosotros, así como el esfuerzo para estudiar la revolución chilena. Y no solo esta, la de los años 70 también. Entonces, ahí nos ponemos a pensar. A ver, el carácter de la... Aquí vamos a hacer un comparativo entre lo que decimos nosotros en MIT. Somos un grupo chiquitito, pero también pensamos, tratamos. Nosotros no dirigimos nada, pero acá están nuestras ideas. La idea es que si construimos algo mayor... Y las vamos comparando con lo que era la realidad y quienes dirigieron este proceso. Exacto. Entonces, el carácter de la revolución según el PC y el Frente Amplio. ¿Cómo era? ¿Quién lo quiere leer? Porque ya, para que no estén tan callados todos, están muy quietos. Antineoliberal y democrática. Ya, ¿y cuál era la salida de ellos que proponían? Asamblea Constituyente. Ah, sí, perfecto, que fue la convención constitucional que decía el Cristóbal. ¿Cuál es el objetivo que plantean ellos, el PC y el Frente Amplio? Esto lo saqué de sus documentos de estatutos del Congreso pasado, del 2025, del PC. ¿Quién quiere leer el objetivo? Dale, yo sí. 1, 2. 1. Lo que yo sea más vieja. Ah. Estado social, democrático de derecho. Muy bien, Estado social. Ellos siempre dicen que queremos llegar a un estado de bienestar, así como en Europa. Lo ha dicho Boris, lo dijo la Janet Hart en su campaña, etc. Después, ¿quién serían los que hacen los cambios? ¿Quién quiere leer eso? Según el documento del PC del Congreso el año pasado. Ya, Ruth, lee. Vamos, anímate. Dueños de casa, movimientos feministas, de pobladores, medioambientales y estudiantiles. Ya, ¿y quién sería el sujeto político que haría los cambios? La clase obrera, sectores populares. No, del PC y el Frente Amplio. Partidos pequeños burgueses a través de Mesa Unidad Social. Exacto. Usted, como dijo el Cristóbal, que el PC y el Frente Amplio dirigieron la revolución, el estallido. En un inicio nadie la dirigía. ¿Se acuerdan? O sea, estábamos contra todos los partidos, no había nadie. Pero después,
de hecho, el único lienzo que era aceptado en Plaza Dignidad era el del MIT. Pero después pasó que se conformó la MUS, la Mesa de Unidad Social, ya que fue dirigida, también estaba paralela a la CAT, que era la Coordinadora de Asambleas Territoriales. Pero la MUS fue una política del Partido Comunista, que ya estaba conformada un poco antes del 5 de septiembre, pero, de hecho llamaron una marcha, pero tomó fuerza con el estallido social revolucionario y ellos a partir de eso empezaron a dirigir con sindicatos mineros, sindicatos de portuarios, y ahí hubo mucha crisis que otro día podemos hablar también de lo que fue la MUS. Ya, y el MIT, ¿qué decía el MIT con respecto al carácter de esta revolución? ¿Quién quiere leer eso? ¿Yossi 2? No, ya, López, dale López. Ya, o sea, nosotros la caracterizamos así por el hecho de que, si bien son tareas democráticas, como dijo el Fabián antes, el tema de la nacionalización del cobre, que sea chileno, es una tarea democrática, no es social. Es como que la burguesía chilena sea dueña del cobre. Pero no tenemos ni siquiera una burguesía chilena que lleve a fondo esa lucha. ¿Y por qué nosotros decimos que el cobre? Nosotros vimos que en Rusia, Lenin estudió lo que era Rusia y el problema central que él vio era el problema agrario, por los campesinos, las tierras. Acá, si uno estudia un poquito Chile, se da cuenta que el problema del cobre es central. Porque todos, ¿qué querían en la revolución? ¿Qué salían a luchar? ¿Qué pedía la gente? ¿Alguien que se lance? ¿Qué pedía? Derechos sociales. Derechos sociales. Educación, vivienda, salud. Para garantizar esos derechos sociales necesitamos dinero. ¿Dónde se acumula la mayor cantidad de dinero? Platita necesitamos. En el cobre. Y después también en la AFP, que es otro gran robo que también podemos conversar. Pero el cobre es algo básico y nosotros decimos es democrático burguesa, pero asocialista. ¿Por qué? Porque la burguesía nacional chilena, ni la pequeña burguesía, Gabriel Boric, Pacé, puede llevar a fondo esa lucha. Por eso se transforma en socialista. Entonces, en ese sentido, nosotros propusimos una idea que salió a criticarla hasta el Boric, todos, con la María Rivera allá en la convención. El objetivo es instalar una asamblea plurinacional de los trabajadores y los pueblos, disolviendo los tres poderes del Estado. Es como la dictadura del proletariado, pero en términos de palabras chilenas. ¿Ya? ¿Quién es el sujeto social en la revolución del 2019? ¿Quién lo quiere leer? Ya, ahora yo sí dos. Clase obrera y sectores populares. Juventud obrera y popular. Y popular a la vanguardia. Ya, estaban a la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan la primera línea? Era más que todo Juventud Obrera y Popular. Nosotros veíamos que en la primera línea era uno de los sectores de vanguardia. ¿Y quién iba a ser el sujeto político que iba a dirigir esto? Crisis de dirección revolucionaria. No hay dirección. Es lo que nosotros estamos tratando de construir ahora, una dirección revolucionaria. Entonces, Trotsky decía en su aspecto, ¿se acuerdan? Que para que exista una dictadura del proletariado, que pueda garantizar las tareas democráticas, él también decía tiene que estar el Partido Comunista a la cabeza, el Partido Revolucionario. Hoy día ese partido no existe. Entonces, por eso después, aquí ya me voy a saltar un poco, pero después Trotsky llega a la conclusión y dice la crisis de la humanidad se resume a la crisis de dirección revolucionaria. O sea, no es un problema de que hay países maduros o inmaduros para la revolución, sino que un problema es que no hay una dirección realmente revolucionaria que adopte estas ideas y que las lleve a fondo. Hay puras direcciones entreguistas. ¿Y por qué la democrática burguesa socialista? Esta parte, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Lo que pedía la gente en las calles era lo que dijimos, ¿no es cierto? Mejora de las jubilaciones, ¿no es cierto? Que se acaben las AFP, que pedían, ¿no es cierto? Fuera Piñera. Gratuidad, la gratuidad en los estudios, ¿no es cierto? Lo del 2011, ¿no es cierto? Que eso fuera permanente, una ley, no una beca. Bueno, etcétera, etcétera. Acceso a la salud, etcétera, ¿no es cierto? Son todas democráticas, pero en ningún caso nadie decía y transformación socialista, nadie lo decía, pues. Pero ¿por qué nosotros decimos que eso nos lleva a la transformación socialista? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién se lanza? Porque la única forma de conseguirlo es expropiando a la burguesía, renacionalizando el cobre, que lo administre el Estado y lo ponga a disposición de las necesidades del pueblo. Perfecto. Pero además... No, es que quería un poco como salirme del dedo. Es que, como para entender, en relación al cobre, el tema de las tareas, de la consigna democrática o democrática burguesa. El tema del cobre, también mirando un poco para atrás la historia de Chile, Allende no fue el primero en hablar de nacionalizar el cobre. De hecho, anterior a él, el gobierno de Frei, que era de la democracia cristiana, un partido de la burguesía,
chilenizó el cobre. O sea, ¿qué hizo el caballero? Le pagó a las grandes corporaciones gringas para que le vendieran las acciones mayoritarias y Chile tuviera más acceso a esa producción. Pero antes de eso, en el gobierno de Alessandri, de derecha, por la presión de que estaba, digamos, muy cercano el triunfo de la Revolución Cubana y estaba en Latinoamérica creciendo por todas partes los movimientos guerrilleros y estaba como muy efervescente todo, fue la propia iglesia la que dijo porque sabemos, digamos, el sentido anticomunista de la iglesia católica, porque los comunistas son ateos, se comen las guaguas, etcétera, etcétera, entonces había que ponerle un freno. Y un freno importante era que el campesinado en Chile viera que la Iglesia Católica, que es un elemento de dominación de la burguesía, estaba por redistribuir sus tierras. Entonces fue la Iglesia Católica la que primero empezó a entregar tierras a los campesinos. Y después, para hacerlo como más grande, digamos, vino el propio gobierno de Alessandri, que es de la burguesía, y también hizo una reforma agraria que en su momento le decían que era la reforma agraria de macetero, porque la cantidad de tierras que expropiaron, que eran de las propias familias burguesas, era muy pequeña. Entonces ahí es donde quiero enlazar con lo que dice la María, que son tareas democráticas porque en algún momento la burguesía, para aplacar el ascenso de las masas, puede llegar a esos niveles extremos, digamos, de, entre comillas, atacarse a sí misma y tener que ceder algunas cosas. Pero nunca las va a mantener, y el ejemplo más claro fue que al segundo día de la dictadura, Pinochet lo que hace es, bueno, en el 80, digamos, en el fondo privatizar todo el cobre y venderlo, digamos, con la vía de las concesiones mineras a la gran burguesía internacional. Sí. Pero ¿qué pasaría si expropiamos y estatizamos el cobre o estatizamos la salud o las AFP? Que eso sería una tarea democrática, ¿no es cierto? Que pasaran al Estado. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el dueño hoy día de todo eso? ¿Quién es el dueño del cobre? ¿Quién es el dueño de la salud? ¿Quién es el dueño de las AFP? Pero más que privados, no son chilenos. Son empresas transnacionales. Ya se vuelve internacional. Y si nosotros nos expropiamos a una transnacional, el conflicto, ¿no es cierto?, sale de las fronteras. Entonces es una lucha, ¿no es cierto?, internacional contra un monstruo mucho más grande, ¿no es cierto?, que son las transnacionales. Y eso, ¿no es cierto?, de la única forma de poder derrotarlas, ¿no es cierto?, es a través, ¿no es cierto?, de medidas socialistas, expropiaciones. Uh-huh. Por eso, ¿no es cierto?, ahí es la comunicación entre esos dos temas. Lucha democrática lleva, ¿no es cierto?, si la llevas a fondo, ¿no es cierto?, a una lucha socialista. Claro, y cuando los trabaja. Lo mismo ocurriría en este caso con nuestros hermanos mapuches, que luchan incansablemente por la recuperación de las tierras, y esas tierras hoy día están en manos de empresas forestales norteamericanas, otras nacionales. Entonces la pregunta sería, ¿cómo recuperar esas tierras? Si tienen dueños, la única forma es expropiar a esas empresas extranjeras y retornarla al pueblo mapuche. No hay otra forma. Y nosotros decimos que incluso para expropiar puede sonar. Una vez yo leí una frase de Trotsky, que yo antes era muy activista en la lucha del 2011 estudiantil. Yo estaba muy metida en la lucha por la educación gratuita. Y una vez leí una frase de Trotsky que me dejó así muy, esto es, dijes. Es mucho más fácil, aunque es colosalmente difícil, que los trabajadores se tomen el poder antes de que la burguesía nos dé alguna de nuestras conquistas. Es decir, incluso las expropiaciones, pues pasó en Rusia, vienen después, de hecho vinieron un año después de la toma del poder. Porque, insisto, o sea, ya podemos expropiar. En Chile, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando se nacionalizó el cobre? Hubo un proceso de lucha por abajo y los trabajadores expropiaron mucho. ¿Pero qué hizo después la burguesía? Golpe de Estado. Entonces, para garantizar eso y llevarlo a fondo, la dictadura del proletario. Y por eso se transforma en socialista, porque cuando los trabajadores se toman el poder, ¿se van a quedar contentos con las tareas democráticas nomás? ¿O van a empezar a resolver todos los problemas sociales de los trabajadores? No, pues vamos a empezar a resolver todo. Por ejemplo, el final de la explotación. Otro día podemos hacer una charla de la explotación, que significa cómo nos roban a través del pago del sueldo. ¿Ya? Así se ganan la plata los empresarios. Entonces, por eso se transforma en socialista, porque los trabajadores no nos vamos a quedar tranquilos si nos tomamos el poder. Ah, ya, y solamente estas cosas. No, queremos cambiarlo todo. Bueno,
Revolución en Chile. Hubo una huelga así impresionante que fue el día que la prensa dijo que era el más violento desde el estallido social, que fue el 12 de noviembre. Resultado, el 15 de noviembre, los partidos de arriba dicen, no, tenemos que hacer algo. Y se firma el Gran Acuerdo por la Paz. Ese Acuerdo por la Paz estuvo marcado en la Ley 21.200. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran los límites del Acuerdo por la Paz? ¿O de lo que decía la Ley 21.200? ¿María? ¿No? No me hables de ley. Ah. No, pero es que... No tocar centralmente los tratados internacionales, no tocar a las transnacionales. Ya, es que eso es lo importante, porque aquí estos señoritos, Gabriel Boric, aquí está la Catalina que era del Frente Amplio, que también salió por corrupción, todos estos señoritos firmaron un acuerdo que negaban las tareas democráticas. Es decir, se comprueba lo que dice Trotsky, la pequeña burguesía no puede llevar a fondo las tareas democráticas. Porque si bien ellos firmaron un acuerdo por la paz, decían al tiro que esa nueva constitución no podía tocar los tratados de libre comercio. Es decir, las AFP no iban a salir afectadas, el cobre tampoco. Otra cosa que decía el Tratado de Libre Comercio, perdón, la Ley 21.200 es que no se podía, la Asamblea Constituyente no podía destituir a presidentes. ¿Y cuál es la principal demanda del 2019? Fuera Piñera. O sea, alguien si ve los videos, ¿qué dicen? Piñera, bueno, y todos se saben el grito, ¿ya? Entonces, ahí ya demostraron que ellos no llevan a fondo las luchas por las tareas democráticas en ese acuerdo por la paz. Pero no, había otro sector que decía algo al respecto. Y yo aquí quiero que veamos, por eso yo quería que la Dani me ayudara aquí. Veamos el video, porque es un video cortito de una señora que ustedes conocen, que está por aquí. Una compañera, la vieja peruana que le decían los haters. A ver, ¿qué decíamos nosotros? Sí, pues. Desde que se a 40 días. La revolución chilena, nos encontramos en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. Y hoy debemos preguntarnos si somos miles los que estamos cotidianamente en la calle, ¿por qué aún Piñera sigue en el gobierno? Y también a esa pregunta debemos responder. Creemos que Piñera sigue en el gobierno solamente porque aquellos empresarios, los que nos han robado todo, junto a los partidos tradicionales, lo siguen sosteniendo. Nosotros no entregaremos las calles mientras no se vaya Piñera. Y a la Mesa de Unidad Social le preguntamos por qué ellos sacaron de su programa la consigna principal que es fuera Piñera. Exigimos que esa Mesa de Unidad Social, si quiere ser partícipe de este movimiento, que levante nuevamente la consigna del fuera Piñera. Nosotros seguiremos en las calles. Nosotros creemos que todos los trabajadores, con sus familias, ya sea en los sindicatos, en las asambleas populares, en los cabildos, en cualquier tipo de organización, debemos empezar a discutir un plan de lucha hasta sacar a Piñera del gobierno. Mientras Piñera esté en la moneda, no podemos comenzar a discutir ningún proceso democrático. ¿Por qué no es democrático este gobierno? ¿Por qué no es democrático este parlamento? Porque debemos echar abajo la Constitución del 80, no remozarla, no solo reformarla, como pretenden los parlamentarios. La acusación constitucional realizada a Chadwick demuestra que no sirve el Parlamento, que no será una condena, que es solo formalmente una sanción que le prohibirá por 5 años no cumplir roles administrativos o políticos. Nosotros queremos juicio y castigo para Chadwick, juicio por las muertes, juicio por los ciegos, juicio por los que han perdido la visión, juicio por los heridos, juicio por los compañeros de la primera línea que hoy día están en la cárcel, juicio por los que están luchando. Basta de criminalizar, que no digan que son las barras bravas, porque aquí los únicos criminales son los empresarios y son el ministro del Interior pasado y actual que ordena a esta policía disparar al pueblo, a las masas desarmadas. Tenemos derecho a la autodefensa, tenemos derecho a la organización y no dejaremos las calles. ¡Fuera Piñera! O sea, nosotros ya ahí... llegó la bomba arriba, ahí todavía podíamos respirar. Ahí llegó el guanaco. Se los voy a mandar, no sé de cuándo es, pero yo empecé a revisar todos los videos del estallido. Ay, cómo se agranda esto de nuevo. Ya, miren, ahí pueden... ¿Cómo era? Ahí pueden ver que nosotros
el acuerdo por la paz no lo firmó el Partido Comunista, ¿ya? Pero después al otro día salió a decir, lo validamos. Pero ahí hubo una división de tareas. El Frente Amplio firmó el acuerdo por la paz y el Partido Comunista, dirigiendo la Mesa de Unidad Social, ¿qué hizo? Bajó la demanda de Fuera Piñera. Y lo dirigían a través de la Bárbara Figueroa, que era la dirigente de la CUT. Entonces hubo una división de tareas. Por una parte te metemos la Convención Constitucional, que no va a cambiar muchas cosas, y por otra parte quitamos la demanda Fuera Piñera, es decir, los que estaban dirigiendo la tarea democrática principal que pedía la gente, que era Fuera Piñera por todos los asesinatos y los 30, lo estaban incumpliendo. Muchas gracias, Fabián. Y no solo eso, pues, aquí tenemos para... Recuerden que firmaron la ley antibarricadas también y después salieron a pedir disculpas. O sea, ¿qué más antidemocrático que eso? Bueno, pese a eso, después se instaló la Convención Constituyente, porque si no hay un partido revolucionario, surge la idea del reformismo, obviamente, y había que participar en este proceso. Y porque la gente aún confía en que las reglas, las leyes o la Constitución puede cambiar la vida. Entonces había un proceso constituyente, veíamos todos esos problemas que están enlistados ahí, vivienda, salud, pensión, etcétera, y la gente decía, bueno, nueva Constitución. ¿Es posible recuperar nuestros derechos sociales? Antes de que se instalara la Constitución nosotros decíamos, sí, tenemos que luchar, es posible, pero ¿cómo? Y ahí mencionábamos la importancia del cobre. Para que ustedes vean, hasta el 2025 Chile sigue siendo el principal exportador de cobre en el mundo. Y miren la diferencia, no sigue la República Democrática del Congo, pero nosotros casi que los doblamos. Entonces, Chile tiene reservas muy ricas en este mineral, que por lo demás, hasta el año 2021, según unas cifras de Orlando Caputo, las empresas privadas, mineras privadas más grandes, ganaron 35.000 millones de dólares, un dinero que podría ser utilizado para construir 500.000 viviendas. Hoy día ustedes han visto el déficit habitacional que hay como 1 millón de viviendas en déficit, o sea, con las ganancias solo del 2021 se puede resolver la mitad del 2021, un año, la mitad del problema habitacional. Entonces, claramente es la madre de las batallas. Y ustedes, bueno, uno no lo dijimos antes en la ley 21.200, pero otra de las trabas del proceso constituyente era que exigía para los cambios un quórum de 2/3. Es decir, no era por mayoría simple, no era democrático. La nacionalización de la gran minería es una propuesta que lanzó la María, nosotros con el MIT, con un sindicato, y por mayoría fue votado, por mayoría absoluta, pero no cumplió el quórum de los 2/3. Entonces, esa traba antidemocrática que habían firmado los mismos partidos de Frente Amplio, todo, no jugó en contra a la hora de votar. Pero no solo eso, porque si bien ahí el Partido Comunista fue muy inteligente, tuvo una doble cara, porque si bien los convencionales comunistas votaron por nacionalizar el cobre en la convención, ahí ya estaba Boric en el gobierno. ¿Y qué hizo don Boric? Ahí nuestra compañera María lo denunció. El 13 de mayo, el director de BHP Billington, la minera escondida, visita a Boric y Marcel en La Moneda. El 14 de mayo, el Frente Amplio y el PS rechazan o se abstienen de votar la norma de nacionalización del cobre. El Frente Amplio rechaza o se abstiene, el PC vota a favor. Pero después, al día siguiente, esto no lo publicó la María, pero al día siguiente a la Camila Vallejo le preguntaron, bueno, ¿y ustedes en el gobierno de Boric van a nacionalizar el cobre? ¿Y qué dijo la Camila Vallejo? ¿Alguien se acuerda qué dijo? No, tapita. No. Y que ahí era como la gran figura del Partido Comunista estando en el gobierno, vocería de gobierno. Entonces, el Partido Comunista y el Frente Amplio, siendo partidos que hoy día ya fueron un parte de un gobierno burgués, pero siendo de sectores que vienen de la pequeña burguesía, no pudieron llevar a fondo la lucha democrática más importante de Chile, que es la nacionalización del cuerpo, del cobre, del cuerpo. Después, en la Convención Constitucional, perdimos otra batalla que era el fin de la AFP, porque ellos hablaban de un sistema tripartito, pero hablaban de un sistema tripartito paralelo a la AFP que iban a seguir existiendo. Eso estaba en la Constitución. Pero nosotros en la convención con la María tratamos igual de luchar por las tareas democráticas. Entonces dijimos, no, esta asamblea constituyente tiene que ser soberana, es decir, desconozcamos ese tratado de la ley 21.200, que podamos hacer todo lo que queramos. Y ahí salió un manifiesto, y que lo apoyaron 34 convencionales independientes. Y 600 organizaciones sociales y políticas la firmaron. Coordinadora Noma FP, Movimientos Feministas y muchos, Coordinadora por los Presos Políticos. Pero la única que siguió hasta el fondo con esa lucha fue nuestra compañera María, porque el resto de los convencionales independientes prefirieron negociar con los convencionales de los partidos políticos antes que convocar, por ejemplo, que nosotros decíamos, convoquemos a 600 organizaciones a luchar. Ellos no lo quisieron hacer, prefirieron... Esa fue la gran oportunidad que tuvo... Los independientes. Nunca hay independencia... Podría haber sido... Total. Y ahora cerrado vamos el a hablar... Parlamento en ese minuto. Podría haber sido cerrado el Parlamento y podría haberse avanzado en una situación
de profundización democrática impresionante, pero bueno. Ustedes se acordarán que existía la lista del pueblo en su momento, que eran como el boom, pero después también demostraron lo que eran y nosotros rompimos con la lista del pueblo y etcétera. Ahí hablaba algo, ustedes hablaban de la restitución de las tierras al pueblo mapuche. ¿Cómo actuaron los mapuches como un sector de verdad que llevara a fondo las luchas por sus reivindicaciones, los convencionales? Todo esto después ustedes lo pueden leer, yo puse puras pantallazos ahí. Hubo un caso, bueno, después le preguntan a la María que lo vivió también, pero hubo un caso en donde los convencionales, que se le llamaban de la nueva concertación, que estaban independientes pero no neutrales, no sé si se acuerdan de ellos, el Frente Amplio y un tipo de la exconcertación, presionaron a los pueblos, a los convencionales de los pueblos originarios y le dijeron, nosotros firmamos tu propuesta de norma por la restitución de las tierras si ustedes a cambio firman nuestra norma de la expropiación. ¿Qué decía la norma de la expropiación? Que cualquier tierra que se le expropiara o cualquier cosa que se le expropiara a algún empresario, el Estado debía pagar por adelantado. O sea, antes te pagaba lo que tú ibas a perder. O sea, la verdad era un negocio para los grandes empresarios nomás. ¿Y qué hicieron los convencionales mapuches? ¿Siguieron su camino independiente o firmaron con ellos? Firmaron con ellos. Es decir, los mapuches, los convencionales mapuches ni siquiera pudieron llevar a fondo porque era un golpe a los mapuches y así la restitución de tierra. Pero después al día siguiente le tenéis que pagar ¿cuántos millones antes a las forestales de poder, cachai? O sea, las forestales siguen ganando. Ni siquiera los convencionales mapuches de los pueblos originarios pudieron llevar a fondo su lucha. Aquí como anexo, ustedes les comenté antes que nosotros hablábamos de la Asamblea Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos como nuestro objetivo. La María también lo presentó concretamente en una norma que generó revuelo en todas las redes sociales, ahí porque proponíamos disolver los poderes del Estado y reemplazarlo por una Asamblea Plurinacional. El Congreso en ese momento contaba con 2% de aprobación y Piñera con un 6% de aprobación. ¿Ya? En base a eso nosotros lo decíamos. Pero este ya fue el último gol en donde demostramos que el Frente Amplio y el PC no podían llevar a fondo las tareas democráticas como la misma convención. Un día antes de la votación del plebiscito de salida para votar apruebo o rechazo, ellos firmaron un pacto, unidos y unidas para aprobar una nueva constitución. Uno firmaron un pacto hasta con la UDI. ¿Y qué decía en ese pacto? Dejaba más claro que no se iban a acabar la AFP, que se iba a mantener el derecho a la propiedad. Ustedes pueden leer después el pacto con los puntos que están ahí en la página, pero eso fue como un golpe de agua fría para muchos que pensaban en los cambios, porque ellos mismos dijeron, no, sí que esta constitución no va a cambiar nada. Entonces fue, de alguna manera, un boicot al mismo apruebo y a la misma convención, aunque ya muy limitada, porque nosotros decíamos que esa convención no iba a cambiar nada, era un mismo boicot al apruebo. Entonces ni siquiera, por más campaña que hicieron en la boca del apruebo, en los hechos estaban trabajando igual para mermar todo el proceso. Y aquí yo quiero un debate que nosotros hablemos, porque yo creo que está en uno de los grandes debates que hay en Chile con la gente. ¿Por qué ganó el rechazo? Hace pocos días, bueno, nosotros decíamos, se celebró en Santiago una manifestación, no sé si ustedes se acuerdan que hubo manifestaciones cuando ascendió, o para la campaña de Boric, porque la gente tenía mucha expectativa, hubo mucha gente en las calles, y después en el cierre de campaña del apruebo 500.000 personas también. Entonces, y al mismo tiempo los actos de cierre de rechazo no lograban juntar más de 200 personas. ¿Cómo explicar entonces que si había tanta gente en las calles por el apruebo y tan poca gente por el rechazo, haya ganado el rechazo con una diferencia tan grande? Aquí hay distintas tesis. El PC y el Frente Amplio, ¿qué salió diciendo Boric después? Que la gente no estaba madura para los cambios y tenemos que ir lento con la gente. Es decir, la gente es más conservadora. A ver, yo quiero después ustedes que me digan qué opinan. Hay gente que dice, no, la gente es facha. Por eso, y la gente es tonta y es ignorante. Y nosotros nos preguntamos, y ahí quiero que lo conversemos. ¿Tiene un rol acá la comprensión de la teoría de la revolución permanente para explicar por qué ganó el rechazo? ¿Quién se quiere lanzar? Yo. Lánzate, María. Bueno, porque el nudo o el centro, la médula de la revolución permanente tiene relación directa con la dirección revolucionaria. Y ahí la dirección de esa gente que estaba por el apruebo, la dirección los llamó a confiar en la institucionalidad. Y por eso, y como no ofrecían ningún cambio, decían, si cambiamos el gobierno puede ser que haya algún cambio. Pero no cambiarlo de fondo, porque ellos defendían exactamente en un sentido la misma institucionalidad, que seguramente, o sea, no la misma forma, pero la misma. Un gobierno, el mismo parlamento, las mismas leyes, etcétera, y entonces la gente no necesitaba, veía que daba lo mismo que el que había que cambiar era la persona que gobernaba. ¿Alguien más que se quiera lanzar? Dale, Yossi. Bueno, yo creo que también por
falta de información y porque yo recuerdo que en ese tiempo se estaba peleando un 10% también y Boric dijo que no. Y la gente castigó, entre comillas, a Boric votando en contra de la Constitución. Y bueno, yo creo que lo principal fue que la gente no se informó. Yo como dirigente social, mucha gente me decía, yo si es verdad que nos van a quitar las casas. Y yo les decía, señora, partamos porque usted no tiene casa. En todo caso, en un comité de vivienda. Estamos luchando por una casa. Hubo mucha desinformación, mucha gente adulta que no cachaba nada, porque yo lo vi de cerca. Y en ese tiempo yo también era canuta. Iba a la iglesia. Aquí nos respetamos. Entonces, por ejemplo, la gente cristiana odia al gobierno de izquierda porque son del diablo, porque aprueban el matrimonio igualitario y todo eso. Entonces, toda la gente cristiana también es una masa importante y votó en contra de esto. O sea, en lo que fuimos poco, yo digo fuimos porque yo leí, no me acuerdo de todo, pero leí ambas. Fuimos pocos los que en verdad queríamos cambio, creíamos en el cambio y que nos quitaron de las manos. ¿Alguien más que se quiera lanzar? Dale, Vicente. Ay, me gusta cuando se lanzan, ya, dale. Un problema es que, a diferencia de la revolución Guanyeu en Corea del Sur, de los años 80, no hubo un intento por la gente de administrar las cosas. O sea, estaban en las calles, pero solo estaban en las calles. No, por ejemplo, no hubo un esfuerzo activo por tomarse el poder, no hubo tampoco la necesidad de crear cadenas de suministro, entonces la gente iba a durar lo que iba a durar su dinero, sus ahorros. La gente cuando se quedó sin plata y sin comida volvió a las casas. Entonces, ni quisieron tomarse activamente el poder, ni buscaron reemplazar al gobierno. Entonces, en realidad el poder siempre lo tuvo el gobierno y el gobierno tomó estas decisiones y la gente dijo, pucha que lata, ojalá tuviera más plata para seguir en la calle, pero no la tengo. Entonces, no hubo revolución realmente. ¿Alguien más que quiera? Sí. Dale, Emilio. Lo que dijo Vicente también está el trauma del golpe de Estado. Después de lo que ya se vivió en las calles en 2019, gente ciega, mucha gente ciega, desaparecidos, muertos. Ese susto sigue permaneciendo hasta el día de hoy y también habrían ganas de avanzar. ¿Alguien más que se quiera lanzar, compa? Dale, Cristóbal. Sí, yo lo digo desde un punto de vista político y personal. Yo cuando la convención estaba en su apogeo parlamentario, tuve la oportunidad de hacer la práctica como licenciado en Historia. Y la hice en la convención. Ahí la universidad tuvo un convenio y bueno, la encontraba súper entretenida, porque iba literal a los pasillos. Y yo me daba cuenta cómo finalmente la conducción mayoritaria de la convención, que no era de derecha, era de centro izquierda, hacía lobby parlamentario entre ellos mismos, en los pasillos, así, pero vulgarmente. Oye, me falta un porque yo tenía una conocida que era del PC, que no quiero opinar. El chisme. La ex. Entonces ella me decía, no, que y en no streaming. una ley porque si no, no. O sea, entonces como ese nivel, digamos, y son las leyes del país. O sea, esa visión tenían los constituyentes. O sea, cero proyección estructural de llevar a cabo hasta el final las demandas de octubre, sino que más bien era negociar todo el rato, y eso la clase trabajadora lo siente. Entonces, claro, cuando falta comida, cuando falta pan, por supuesto que tengo que darle, no puedo estar 6 meses en la calle porque sí. Tengo que tener una visión del proyecto político, tengo que ejercer el poder, pero también hay que pagar el luz. Hay que pagar el agua. Entonces, si deposité mi confianza en la institucionalidad burguesa, a pesar de que la correlación de fuerzas estaba a mi favor, de mínima que me dolieron la mano, y no fue así, pues fue una tradición política consciente de esos sectores, sobre todo el PS y el Frente Amplio. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Yo lo vi vacío, o sea, cuando se votaron las normas, no había nadie. De hecho, había gente del rechazo. Estaba el evangélico, estaba la gente a favor de las carreras de Galgo, era una cuestión súper reaccionaria en un sentido. Pero era la gente organizada, eso me llamaba mucho la atención. ¿Y por qué? Porque la centroizquierda no organizó, digamos, con las tribunas que tienen, porque los tipos no trabajan, esos dirigentes sindicales con 20 años, la Bárbara Figueroa, toda esa gente de la CUT, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque la Constitución se aprobaba con la misma Constitución del 80. Porque
el artículo 15 del 80 planteaba normas transitorias. Esas normas transitorias habilitaban el proceso constituyente Claro. de aquí a 20 años. Entonces, redujeron la discusión política a una cuestión de leyes, como si la cuestión fuera de aquí a, qué sé yo, otra sociedad, y la cuestión era más inmediata, ¿cachai? Yo creo que eso también despolitiza, ese que la gente dije, no, filo, ustedes no me representan. Claro, después te votan, como dice la compañera, de castigo. Sí. Eso. Entonces, ahora con todo lo mismo que han dicho ustedes, porque la María de alguna forma respondió, pero quiero que alguien más se lance. ¿Se puede explicar con lo que es la teoría de la revolución permanente o no pega? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Quién quiere decir se puede explicar? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie? Ya, voy a lanzarme entonces yo ahora. Porque no, es que yo creo que esto es lo más importante, el ejercicio que hagamos nosotros de pensar. Porque yo no creo que... Mira, obviamente tenemos todos muchos problemas de cultura, tenemos que tener más acceso a la educación, pero yo no creo que la clase trabajadora sea como... O baste con decir soy gente facha, ignorante. Al contrario, la gente siente mucho y por su experiencia saca lecciones, por su experiencia. Entonces lo que dice la compañera Yossi de eso de que la gente vio como el Boric se negó a los retiros de la AFP, la gente dijo, este hueón no me representa. Entonces nosotros dimos 4 explicaciones de por qué ganó el rechazo. Primero, el desprestigio del gobierno de Boric, que la gente asimiló el apruebo con el gobierno de Boric. Boric hizo una campaña diciendo que iba a acabar con la AFP y después se negó hasta los retiros. Hizo una campaña diciendo que iba a crear una empresa nacional del litio y le entregó por décadas más a Ponce el Herbo el litio. Y así sucesivamente. Aplicó leyes. ¿Ah? El CAE. Dijo que iba a condonar el CAE y ya sabemos cómo estamos. ¿Iba a terminar la AFP? Entonces, ahí hay un aspecto, porque nos damos cuenta que la gente se dio cuenta que la pequeña burguesía no fue capaz de llevar a fondo, ¿qué? Las tareas democráticas. O sea, todavía puede ser vigente que no sabemos si el proletariado organizado va a llevar a fondo la lucha por las tareas democráticas. Aún no podemos comprobarlo en Chile. Pero sabemos y tenemos certeza, porque lo vivimos, que el Partido Comunista y el Frente Amplio no lo van a hacer. O sea, si hay una nueva revolución y nos dicen, no, aquí hay que hacer asamblea constituyente y hacer todo esto, nosotros vamos a querer que ellos nos dirijan, porque podemos hacer una asamblea constituyente y todo, pero ¿creemos que ellos la van a llevar a fondo? No. Ellos no son capaces de llevarla a fondo, ya lo demostraron. Entonces, primero el voto castigo, que la gente dijo no. Segundo, que sí hubo mucha desinformación, que también es lo que dijo la Yossi, que era la campaña de la burguesía de que iba a perder las casas y toda esa cuestión, que fue una campaña muy fuerte. Tercero, que la gente igual se alejó de la convención por lo que decía el Cristóbal, no respondía a los problemas inmediatos. Entonces, los convencionales quedaron por una parte y la clase trabajadora por la otra. Y el último aspecto es que también ahí, en el mismo proceso constituyente, la ley 21.200, ahí dejaron amarrado que el voto fuera obligatorio. Entonces la gente que estaba involucrada en las luchas, tenía conocimiento, que participaba y que tenía más potestad democrática para decidir, tenía la misma capacidad de voto que alguien que miraba desde la casa, sentado. Entonces, nos quieren vender la pomada de que el voto obligatorio es democrático, pero en el fondo no es democrático, porque la democracia es cuando uno hace esto, discute, estudia, conversa, participa, y al final sí se expresa en votación. Pero lo más democrático es esto, más que un voto una vez y con desinformado. Entonces nosotros decimos que esos son los aspectos, pero centralmente tiene que ver con que la pequeña burguesía no pudo llevar a fondo las tareas democráticas de la Revolución chilena. Oye, una cosita que creo que también es como importante. Pero se van a abrir palabras. Sí, o si quiere ahora o si quiere después, como te acomode. No, es que era como muy breve el papel que cumplen también los partidos, porque en su momento, antes de que se instalara la convención, el PC dijo, esta convención es nuestra, la vamos a deshacer y la vamos a rodear. Y no lo hizo. Significaba que por temor a que la burguesía, no sé qué, bombardeara el parlamento, lo que fuera, había que protegerla. Y eso nunca fue porque nunca convocaron. Y lo otro es que también el tema de las promesas, claro, uno puede decir, ya, el CAE no, porque bueno, porque no hay plata, porque los empresarios no sé qué, pero el tipo fue, junto con la Camila Vallejo, a hacerle guardia de honor cuando murió Piñera, y una tarea democrática que era súper importante y súper sentida por la gente que estaba en las calles, que era el tema de los presos políticos. El Boric se comprometió y dijo, vamos a liberarlos a ustedes, porque por ustedes nosotros estamos acá. Y eso también fue una tradición importante para la gente que estaba organizada sin partido político. Miren, yo aquí para ir cerrando, porque ya nos queda poco de la exposición, aquí simplemente pegué en lo que fue del Congreso del año pasado al Partido Comunista, para que vean que no estoy inventando, ¿ya? Ellos dicen que la tarea inmediata
es superar el Estado subsidiario y reemplazarlo por un Estado social democrático de derecho. Es su objetivo, es lo que yo puse en el este. Y después dicen que la democracia debe consolidarse, es decir, estar un tiempo, desarrollarse, eso es consolidarse, como herramienta para enfrentar al neoliberalismo. O sea, el Partido Comunista entiende que va a haber una etapa donde se va a desarrollar la revolución democrática y se tiene que consolidar y después puede ir a como combatir, por ahí se habla del socialismo, pero lo deja para una etapa posterior. Es decir, no tienen esa comprensión, porque obviamente tienen la comprensión estalinista y no quieren para nada el socialismo ellos, pero es contrario a la comprensión de la teoría de la revolución permanente, que decimos que las tareas democráticas, no es que hay una etapa previa de revolución democrática que se desarrolla el capitalismo, no, es una cosa más inmediata, continua, como decía el J, y que se garantiza solo si hay dictadura del proletariado, como decía Trotsky. ¿Ya? Pero además están diciendo que es para enfrentar al neoliberalismo, no al capitalismo, exacto. Porque el capitalismo puede tener distintos modelos. Y aquí yo doy ejemplos cortitos nomás. Palestina, por ejemplo, ellos tienen una lucha democrática, la liberación, tener un Estado de verdad palestino. La Autoridad Nacional Palestina, que son los que dirigen allá un sector, esa Cisjordania, sí, porque Gaza era de Hamas. Ellos hicieron los acuerdos de Oslo en 1993, que supuestamente eso garantizaba un Estado palestino democrático. 2026, ¿cómo está Palestina? Cada vez más invadida por el Estado de Israel. Sometida o sea, y destruida. La burguesía nacional de la Autoridad Nacional Palestina llevó a cabo la tarea democrática de Palestina, del pueblo palestino. No fue capaz. Otro ejemplo que yo lo puse por la cercanía nomás y porque estuve allá, Bolivia. En Bolivia, en el 2006, después de la revolución 2003, 2005, se constituyó una asamblea constituyente. Ahí hubo una asamblea constituyente, ganó, se cambiaron las leyes, todo. Pero hoy día, hasta hace poco... Se fundó un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional, Bolivia, reconoció a los, mayoría a los 36 pueblos ¿no? originarios, todo. De hecho, se habla Estado, ya. Pero hace poco vivieron nuevamente una revolución porque los campesinos no están siendo reconocidos, porque hay una crisis económica. O sea, incluso por más que se lleve a cabo una asamblea constituyente por un sector de la burguesía, esta tiene las limitaciones porque en el papel puede decir una cosa y en la realidad es otra. O sea, no llevan a fondo en la realidad las tareas democráticas. Lo mismo se puede decir con Ecuador, también tiene una constitución ultra, súper progresista. Bueno, y ahí yo quería dejar esas preguntas abiertas por si quieren conversar nomás. Ahí va a ser como un proceso colectivo de pensamiento y debate. La TRP sigue vigente para los procesos actuales, porque el proceso de revolucionario de los 70, ¿ustedes creen que se puede explicar por la teoría de la revolución permanente? Entonces, eso, compas, ahí para que vayamos conversando, tomando el vinito también. O la revolución nicaragüense, en el 79, ¿no es cierto? Se tomaron el poder, pero no se instauró el socialismo. Eso. Así que eso, compañero. Yo. Y entonces anoto porque Pero, ahora, como mira. les había dicho antes, se abren las palabras. La idea es que sea un máximo de 10 palabras porque tenemos el tiempo acotado. Un máximo de 10 palabritas, así para que se vayan anotando conmigo. Y máximo de 3 minutos para hacer preguntas, palabras, lo que sea, obviamente. ¿Se puede rayar aquí? Sí, obvio. Listo, aquí tengo una hojita. De 3 minutitos cada palabra, y después pasamos a lo siguiente que también está bastante interesante. Ah, y al final tenemos un aviso también. Sí, tenemos datos, todo. ¿Aquí anoto? No. Ya. Me voy a quedar como por acá porque quizás por allá no me van a ver. Ustedes me avisan nomás. Dale, López. Ya, no, yo me quedé pegado un poco en el tema de la Asamblea Constituyente y por qué salió el tema el rechazo. Yo creo que también meramente es porque no hubo una correcta socialización del proyecto de la nueva constitución que se quería hacer por parte del Frente Amplio, del Partido Comunista. De hecho, creo que ese es un gran error del que pecan muchos de los partidos de izquierda de repente, de centrarse en muchos tecnicismos y sin socializarlos con la gente. Entonces la gente tiende a no entender esto y interpretarlos de la forma que se lo dice la derecha. Decían, no, vamos a expropiarlo, y la gente decía, me van a quitar la casa. Pero no significaba que iban a pasar esas cosas. Entonces yo creo que igual eso influyó, aparte de también la gran campaña que tuvo la derecha nacional e internacional de desprestigio hacia la nueva constitución que se quería hacer. Eso.
Matías. ¿Qué era Matías? Dale, Matías. Dale, Matías. Vicente. Préstame el lápiz. Y todos mirando, ¿quién es Matías? Igual tenía la duda de si hablar de todo esto no genera un pequeño culto a la personalidad, que podría ser problemático, porque por alguna razón Stalin puso tanto esfuerzo en buscar a una persona ahí en México para matarla. El hecho de que cuando Trotsky escapó no hubo una revolución trotskista contra Stalin implica de que ellos estaban esperando que su líder le diera instrucciones, y no sé si es la revolución la que buscamos, una revolución con líderes, con rostros tan visibles y tan fáciles de eliminar sencillamente. Debería ser algo más como un movimiento un poco más anónimo y un poco más autónomo, capaz de tomar decisiones más allá de si desaparece como las cabezas de mando. No lo sé, da duda. María. Ya. Bueno, la pregunta del compañero a mí me hace responderle, digamos. Primero, reconocer a los intelectuales que elaboraron teoría no es hacer culto a la personalidad. Porque acá el centro de toda la exposición de los compañeros fue que el objetivo incluso de Trotsky era que si no dirige la clase obrera, la revolución va a ser derrotada. Entonces no es él. Él nunca dijo yo voy a dirigir, sino que él planteó, en el 1905 planteaba obviamente los campesinos, en el 1917 se planteó que los soviets fueran y llamaron a los soviets a votar y a tomarse el poder. No fue Trotsky el que saltó la reja que intenté saltar yo en el Palacio de Invierno, sino que fueron los proletarios, fueron los soviets. Entonces está lejos de hacer culto a la personalidad, primera cuestión, digamos. Y en segunda cuestión que a mí me parece súper importante, nosotros siendo una organización pequeña, en construcción, marginal, todos los apelativos que uno pueda hacer, hicimos la experiencia desde adentro en la institucionalidad burguesa. Y eso, compañeros, no tiene comparación. Y nosotros podemos decir, con conocimiento de causa, que por dentro de la institucionalidad burguesa, Parlamento, Convención Constitucional, Asamblea Constituyente, ministerios o gobierno, nunca vamos a resolver las demandas de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el gobierno y la institucionalidad responde a los poderosos. Y lo que estamos planteando en la revolución permanente es arrebatar ese poder a los poderosos y ponerlo en manos de los proletarios. Tampoco en manos ni de los abogados, ni de los médicos, ni de los intelectuales, ni de los profesores de filosofía, ni de los artistas siquiera. Proletarios, los que producen la riqueza de los países. Nosotros decimos que ellos tienen muchísima sabiduría y tienen la responsabilidad de ponerse a la cabeza de las revoluciones. No un líder ni nada. Eso. ¿Palabras, compa? No, quería como también aportar desde la experiencia que nosotros hicimos. Yo creo que, no sé, para el 2019 yo había leído bastante textos de Trotsky, pero estar ahí viviendo, o sea, empezando por poder caracterizar ese proceso del estallido social como una revolución, porque tiene características, y una característica esencial es que las masas están en la calle, y cuando las masas están en la calle no las dirige reverendamente nadie, y las masas hacen una experiencia que es impresionantemente rápida, y nosotros lo vimos, porque la Plaza de Dignidad, primero había un grupo de gente, después se va creciendo, pero no es solamente que va aumentando la cantidad de gente que participa, sino que en la experiencia en la que va planteando tareas. Entonces, de la noche a la mañana, porque fue así, apareció, entre comillas, la primera línea. La primera línea no tenía cabeza, no tenía líder, y era, con el transcurso del tiempo, una primera línea súper especializada. No era solamente los cabros que estaban tirando mechas, tirando piedras, estaban los picapiedras, estaba la gente que estaba con los, ¿cómo se llama? Con los punteros láser para joderle la visión a los